porción de la palabra del Señor. Y dice así: orad sin cesar. Amén. Oremos al Señor Jesucristo. Amado Jesús, tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora, Señor, queremos de que sea usted, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Dios mío, esta hora, Señor, tú me has inquietado con esta palabra, Señor. Sea usted, Señor Jesús, glorificándose, Señor. Dios mío, aparta, Señor, lo humano, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Todos necesitamos esta palabra. Enséñanos, Señor Jesús, tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mis labios para traer este mensaje que has traído, Señor, y has puesto en mi corazón. Dios mío, te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Sean tan amables de tomar asiento, mis queridos hermanos. Y esta fue una recomendación en forma de mandamiento cuando dice orad sin cesar. Cuando nosotros, si podemos buscar un concepto de oración, según la Real Academia, que dice que la oración es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada frecuentemente para hacer una súplica. También encontré por allí que dice que una oración mental es el recogimiento interior del alma que eleva la mente a Dios meditando en Él. Es ese momento cuando nosotros queremos tener ese contacto en si sustituimos todo aquello que dicen divinidad, persona sagrada, hablemos de Dios. Es dirigirnos a Dios. Y es algo tan importante porque el Señor desde hace muchos años, desde el inicio de la creación, ha buscado miles de formas, muchas maneras de dirigirse a su pueblo, a su creación, digámoslo así, a través de profetas, a través de hombres de Dios, a través de señales, de milagros, cantidad de cosas. Pero vemos de que siempre Dios ha querido comunicarse con su creación. Y la oración es ese instrumento con la que su creación habla con Él, se dirige a Él. Entonces, de repente nosotros podemos decir que, teniendo como una forma de clasificar las oraciones, pero para dirigirnos a Dios podemos encontrar que a veces nos dirigimos a Él en adoración y alabanza. También nos dirigimos a Él cuando tenemos una petición. También nos dirigimos a Él cuando necesitamos hacer una intercesión, es decir, orar por otra persona. Y una oración de acción de gracias. Esa es, digamos, una forma muy, muy general, porque debe haber otras más puntuales. Pero siempre estas oraciones, de repente, dependiendo del tipo de oración, a veces nuestra postura también. Por eso quise decir, encontré, por decir, como título o subtítulo así, entre la posición y la distancia. Si hablamos de la posición, lo que normalmente conocemos, orar de rodillas, también se ora de pie. Y depende de las circunstancias, a veces en una intercesión usted no mide ni siquiera la forma en cómo está. Puede estar sentado, acostado, corriendo, saltando. Es una oración inmediata. A veces también tenemos un dilema de que si la oración se hace calladita o se hace a fuerza, a viva voz. También hay momentos. Porque cuando hablamos por lo menos de esa petición, esa oración de petición que es allí como muy íntima, es donde tenemos ese momento con Dios y yo así porque nadie va a decir a voz populi, Señor, perdóname porque soy un ladrón. Yo no he visto eso. Siempre allí, calladito, y Dios lo escucha. Y ahí es donde el Señor dice de que esa oración en secreto será recompensada en público.
esa oración secreta, ese momento que lo que queremos decirle a Dios en una forma muy privada, allí es esa oración donde tenemos que guardarnos y hacerla bien calladita. Pero a veces confundimos que cuando estamos en el momento de dirigirnos a Dios en medio de una alabanza, en medio de una adoración, no, es que yo tengo que hacerlo calladito en mi casa. No. La oración es espontánea, tiene que exteriorizarse, tiene que pronunciarse. Incluso cuando hablamos de las posiciones, estuve por allí medio revisando que cuando se ora de rodillas, demostramos a Dios nuestra humildad y la sumisión, que demostrarnos de que somos polvo. Y yo dije, oye, cuando uno se arrodilla es cuando de repente está como más cerca de la tierra. Y es como, bueno, Señor, yo soy polvo. Es decir, porque nosotros ante Dios no nos podemos justificar. Porque Él es el que nos justifica. Entonces cuando venimos, Señor, aquí estoy. Mírame cómo soy. Casi soy semejante a lo que está allí más cerca de mí, que es el polvo. Pero de allí, incluso se habla de que cuando se está de rodillas se evitan distracciones. Y por lo general se usa para hacer peticiones e intercesión. Pero es ese momento allí íntimo con nuestro Dios, allí donde nada más es usted y Dios, o Dios y yo, así, ese momento. Pero de repente hay unas oportunidades cuando nos colocamos de pie y oramos de pie. Y dice que cuando se coloca de pie se asume la plenitud de la estatura de Dios, pero con toda humildad. Por lo general se usa para las adoraciones, las alabanzas, intercesión, acción de gracia. Esas oraciones que exteriorizamos y representamos con nuestros propios cuerpos, con todo nuestro ser. Entonces, incluso hay otra actividad que se hace cuando estamos orando, es las manos. ¿Qué hacemos con las manos? A veces cuando estamos de rodillas ponemos nuestras manos debajo. Pero cuando estamos alabando a Dios, levantamos nuestras manos. Levantamos nuestras manos y le damos alabanzas a este Dios, señalando que allí está nuestro Creador, porque Él habita en los cielos. Y allí nosotros estamos demostrando que Él es nuestro Dios. A Él merece toda nuestra alabanza. Y cuando levantamos nuestra mano estamos diciendo, eres tú, es a ti que te estamos adorando. Hay algo por allí que leí que decía que nuestras manos gritan tanto como nuestras voces. A veces cuando estamos, de repente yo estoy aquí haciendo algunos movimientos y ese donde lleva la mano, va la mano para allá. Imagínense que yo de repente esté dando un discurso de paz, de amor, porque la paz de Dios. Oye, esto no significa paz. Esto no es paz. Entonces, a veces cuando estamos, en cambio cuando nosotros abrimos las manos, estamos entregando, incluso esperando recibir. Entonces nuestras manos también tienen un momento especial en la adoración, porque si alguien está hablando y si me pongo seguidor, le ponga aquí, así, y digo, bueno, algo le pasa, porque uno espera que exteriorice también. Entonces resulta que esas son posturas que tenemos nosotros al momento de orar, al momento dice incluso por aquí encontré que cuando alzamos las manos es símbolo de redención, símbolo de dependencia, señal de vulnerabilidad, postura incluso de recepción, como ya lo dije, y nuestras manos apuntan al Salvador. Entonces, vemos cómo todo eso es importante, porque incluso hemos visto muchos casos en la palabra del Señor cuando alguien se postra. Postrado es contra el piso, así como que ya. Y estoy demostrando de que no tengo otra opción sino tú. Yo siempre recuerdo y a mí me llama poderosamente la atención el momento cuando muere Lázaro. El Señor se acerca y se le presenta a Marta. Marta, la hermana de Lázaro, María, la hermana de Lázaro,
Las dos tenían el mismo acercamiento del fallecido. Podemos decir que las dos tenían el mismo dolor. Las dos estaban pasando por la misma situación. Y sabiendo de que el maestro era amigo de ellos. Entonces observamos que Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor, bien, sí, le empezó una charla con él y le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y empieza a decirle, y ya bien. Pero él siguió. Pero cuando se encuentra a María, María le dice exactamente las mismas palabras. Pero dice que se postró en tierra. Y dice que eso fue tan impresionante que eso conmovió al Señor. Y hizo lo que no había hecho en ningún otro pasaje de la Biblia, que lloró. Entonces, vemos qué tan importante es. Dice, no, pero es que el Señor me escucha allá, me escucha aquí. Pero nuestra postura es fundamental también. Cuando nosotros de repente, a veces nos dirigimos a alguien y tú quieres un favor de esa persona, tú no le vas a llegar con una cara seria. Uno casi que pone la carita del gatico de Shrek. Porque queremos que... Y no estás diciendo nada. Pero la postura es, no, sí, Él quiere que lo ayude. Así también es nuestro Dios. Porque no solamente nuestra postura exterior, sino también nuestra postura interior. Ahora aquí vamos a entrar un poquito como más adentro, porque nada hacemos con tener una postura exterior, que es importante, mientras que la postura interior esté en otra sintonía. Porque nosotros podemos tener un cuerpo postrado, pero también tiene que haber un corazón constricto y humillado. Entonces eso es un rompecabezas. Y cuando nuestro corazón se sincera delante de Dios y le dice, Señor, es que yo no tengo cómo, es que eso me pasó porque aquel me lo hizo. No, Señor, es por mi culpa. Y cuando yo realmente presento mi sinceridad a Dios, eso a Dios le trae. Porque Él está mirando más, aparte de nuestra posición, también nuestra distancia. ¿Por qué digo la distancia? Dice, así como es importante la posición que optamos para orar, considerando que es el aspecto externo de nuestra posición, igual modo es importante nuestra distancia al momento de hacer una oración a Dios. Vamos a leer en Hebreos 11:6. Dice la palabra del Señor, pero sin fe, esa escritura no la sabemos de memoria, pero sin fe es imposible agradar. Es decir, ahí van unos elementos importantes. Primero, fe. Fe es que tengo que creer, es decir, que lo que estoy haciendo, porque yo no sé si a usted le ha pasado que, bueno, una vez un hermano me conectó en una prédica que comentó una anécdota, no sé si fue verdad o mentira, pero daba mucha risa porque a él que lo mandaron a que un familiar a pedir un dinero prestado. Él estaba pasando por un problema muy difícil y, mira, pero anda para allá para que él te preste el dinero. No, pero es que ese siempre me va a decir que no. Él me va a decir, ese seguro va a decir que no tiene plata. Pero anda, no pierdes nada con ir preguntar. Y bueno, tanto que le insistieron que el hombre fue y tocó la puerta. Y cuando le salió el hombre, hola, yo sabía que me iba a decir que no. Ni siquiera le había hablado. Así muchas veces nosotros cuando nos dirigimos a Dios, oye, ¿será que Dios me está escuchando? No. Porque dice la palabra de Dios, porque es necesario, es una necesidad, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay algo tan importante, es decir, que crea. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, primero tenemos que tener fe para agradarle, pero también tenemos que creer en su existencia. Porque hay personas que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero como que algo que está muy distante. Pero cuando dice que Dios que crea que le hay, es que está en tu situación,
es que está allí en lo que a ti también te está pasando, es que está vivo, es que está activo en lo que está sucediendo en ese momento. Él está esperando en nosotros que actuemos. Él ya sabe, pero Él quiere que nosotros actuemos en sintonía de que Él está allí. Que el que se acerca crea que le hay. Y ahí es donde se cumple la promesa. Galardonador de los que le buscan. Pero aquí estamos hablando de que es importante acercarse. Es necesario que el que se acerca. Es verdad, hablamos de una posición, cómo hacemos para orar, pero ahora estamos hablando de una proximidad. ¿Cuánto está cerca nuestra vida de Dios? ¿Cuánto está próxima a que Él está allí? Miren, nosotros hay veces que nos levantamos que sentimos que Dios está aquí al ladito de nosotros. Gloria a Dios y aleluya y cantamos. Y hay días que nos levantamos que, ¿será que me dejó? ¿Será que no lo siento? ¿Será que qué pasa? Pero Él no es Él el que cambia, somos nosotros. Él está ahí. Y muchas veces tiene que pasar como le pasó a Elías, que un torbellino, un fuego, un viento, ¿no? Y un silbido apacible. Ahí fue donde lo sé. Era el mismo Dios, simplemente dijo, bueno, ¿cómo quieres que te muestre? Me muestro en tormenta, me muestro en fuego. Tengo las 1000 formas de mostrarte. Por eso es que Él se dirige a nosotros de muchas formas. Hay veces que lo vemos nuestras respuestas en cosas que jamás pensamos. Porque Él oye nuestra oración. Eso tenemos que tenerlo claro porque Él escucha. Nosotros solamente tenemos que creer lo que eso que está sucediendo, Dios los está escuchando. Entonces todo va a depender de cuánto nosotros nos acerquemos a Él, porque sí es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debemos estar cerca de Dios con fe para recibir la promesa. La religión y las prácticas mecánicas, automáticas, no nos acercan a Dios. Debemos estar conscientes de lo que estamos diciendo al momento de orar. A veces podemos venir a la iglesia, podemos vivir en la iglesia, podemos venir todos los días y pasamos y nos arrodillamos, pero todo va a depender qué tan cerca estamos, porque no es solamente la postura lo que nos permite recibir la respuesta en la oración. Porque hay veces podemos venir a la iglesia y nos arrodillamos y oramos y nos sentamos y cuando, no, es que uno siempre que llega a la iglesia tiene que orar. Pero yo quiero que me malinterpreten, hay que orar, pero hay que saber que no es de una forma mecánica, no es de una forma religiosa, no, porque tengo que, no, sino que haya un fuego, un anhelo en nuestras vidas. Así como cuando empiezan las alabanzas y empezamos a cantar, hay veces que estamos ahí y nuestros labios están cantando, pero nuestro corazón no está adorando. Entonces, podemos tener una postura de que estamos adorando, pero el corazón no está haciendo lo mismo. Entonces es allí donde convergen esos dos elementos. El momento de la postura con el acercamiento, ahí es donde empieza a suceder. Estaba yo una vez en Venezuela, se usa mucho hacer de vez en cuando cultos de avivamiento. Menos mal que aquí no hay problema, aquí hay cultos de avivamiento todo el tiempo. Gloria al Señor, aquí hay cultos de avivamiento, todos los servicios para la gloria del Señor Jesús. Y eso es maravilloso. Pero se hacían esos eventos. Yo era muy muchacho y yo veía que todo el mundo va adelante, adorando. Yo no sé de qué lado amanecí yo ese día. Y el que está allá predicó, levante sus manos y adore. Y le confieso, hermano, que yo digo, pero si Dios va a escuchar mi alabanza así, yo no levante las manos. Pero había soberbia en mí. Oye, pero... Y yo, como que yo decía, pero ¿por qué no levantan las manos si siempre la levantan? No. Y yo veía que ese culto todo el mundo recibía bendición y hablando. Y yo ahí, no, Señor, pero es que usted me puede bendecir si yo levanto las manos. Yo no sé en qué prueba loca estaba yo. Y no pasó nada, hermano. Y ese culto iba avanzando y avanzando.
Y tenía que pagar un pasaje para ir porque no era en mi iglesia, sino que era en una iglesia, la central que llamaba. Y Dios como que tratando conmigo de cualquier forma y dice, vas a perder el pasaje. Vas a perder el pasaje que tan lejos. Hermano, mire, cuando yo levanto mis manos, hermano, empieza Dios a llenarme con su presencia. Era una cosa que yo no lo podía creer, pero Señor, bueno Señor, si a ti te gusta que levante las manos, entonces levanto mis manos. Entonces cuando yo estaba viendo esta cosa, digo, sí, porque es que la postura también es importante. Yo tenía un conflicto allí, pero Dios les gusta que nosotros seamos completos. Cuerpo, alma y espíritu. Todo consagrado, preparado para la venida del Señor Jesús. Aquí sucedió algo que cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos, recibió una crítica al decir que sus discípulos no se lavaban las manos. Y el Señor, entendiendo su religiosidad, se refirió a ellos con este versículo que está en Mateo 15:8. Ellos estaban allí, no, pero es que nosotros aquí hacemos las cosas correctas y tal. Y el Señor les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, yo me imagino que esas personas que estaban allí, yo creo que son los expertos en formas de hacer las cosas para Dios. Todo al día, la hora, la posición, la vestimenta, todo expertos en todo ello. Pero el Señor dijo algo. Ellos de labios me honran, sí, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay algo que aleja el corazón y algo que lo acerca. En el Salmo 138:6 nos dice la palabra del Señor algo interesante, porque ante Dios no podemos fingir. Tal vez podemos optar una posición al orar, pero lo que realmente importa es nuestra cercanía hacia Él. Este salmo dice, porque Jehová es excelso y Él atiende al humilde, pero al altivo lejos. Entonces, qué importante es la distancia que tengamos nosotros de Dios. Podemos hacer cualquier maroma, pero si nuestro corazón no está humilde, entonces eso es un factor de distancia. Nuestra postura ante Dios, eso marca una distancia. ¿Somos soberbios o somos altivos, como dice la palabra del Señor? Eso nos aleja. Pero la humildad nos acerca. Entonces, cuando hagamos este ejercicio, a mí me encanta porque yo esta escritura la había escuchado muchas veces, pero una vez una prédica aquí el pastor la dijo y eso se me quedó así como fundamental. Está en Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. En aquella oración donde estaba el fariseo y el publicano, dice, Señor, mira, yo soy el mejor, no como este. Porque está invirtiendo la fórmula que Dios dice, porque dice que tenemos que sentirnos, considerar a los demás superiores a Él mismo. Qué fuerte es eso. Pero a Dios le gusta de esa manera. Dice, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria. Y nosotros, cada vez que hagamos eso, examinémonos, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque es bonito adorar y dar nuestro mejor aplauso, pero ¿lo estoy haciendo para quién? ¿Para Dios o para que los demás vean de que yo sí lo hago? Uy, es muy delgado el espacio. Y mire, yo sé que usted y yo lo hemos probado. Por lo menos aquí me dirijo un poco a los adoradores, a los que cantan aquí. Y yo siempre he tenido que hay un cuidado
cuando estamos o ejecutando un instrumento o estamos cantando, porque ellos son muy vulnerables a atravesar esa línea. ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Será que lo estoy haciendo para que en el video salga bonito y digan, oye, mire, este sí toca bien? Ahí estamos mal. O si estamos cantando y estoy cantando y viendo al director para ver si tiene buena cara, si no me desafiné. Yo digo, eso lo hacen en los ensayos, pero ya cuando están aquí ya no, ya es de aquí para arriba, ya. Esta palabra a mí me llama mucho la atención. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Y pongamos a prueba. Cada vez que vayamos, voy a hacer esto, voy a limpiar, voy a recoger. Imagínense que, oye, está un sucio ahí. Oye, pero aquí nadie recoge nada. Tengo que recogerlo yo porque si no, nada, no pasa. No, olvídese, la bendición se fue. Pero si lo hago, oye, para que esté limpiecita la iglesia, para que esté todo bonito, vamos a recoger, vamos a ordenar. Es otra cosa. Entonces la intención es muy importante. ¿Y quién es el que conoce la intención? Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y de ahí, mire, vamos a tener una cercanía a este Dios tan maravilloso, porque yo sé que nosotros aquí administrativamente tenemos a un pastor que nos dirige, hay unos líderes que nos coordinan y así, diría, hay encargados de varios departamentos, pero tiene que ser fundamental a quién estamos sirviendo. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos orando? ¿A quién le estamos dando todo nuestro ser? Porque eso Dios quiere que lo hagamos de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Pero que sea para Él. Es verdad, debemos respetar a nuestros líderes, debemos respetar a nuestro pastor, porque nos ordenan lo que debemos hacer. Pero principalmente a Dios. Y Él es el que va a ver nuestra intención. Porque en la intención es donde Dios se glorifica. Una mujer que ni siquiera le dio la cara al Señor y el Señor ni siquiera la había visto. Pero ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y en medio de la multitud donde nadie la veía, a lo mejor estaba arrastrándose donde nadie la percibía. A veces nosotros queremos hacer cosas para Dios, que Dios nos ve, que todos nos vean. No recibimos tanto como esta mujer que tal vez se tuvo que arrastrar, atravesar, hacerse la invisible, porque lo que menos quería era que la vieran. Porque si alguien la veía que era una mujer con flujo, la pateaban de ahí, hermano. Pero ella allí, queriendo ser invisible para hacer algo, y tocó el borde del maestro, del manto. Y eso detuvo la caminata, detuvo aquella, porque no, porque vamos a resucitar a la hija de Jairo, y vamos, y vamos. Y no, ya va, Señor, paró toda esa comitiva. Aquí sucedió algo que es una enseñanza para muchos. Y todos conocemos la historia como Dios le sanó. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, primero creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hacerlo todo sin contienda, sin vanagloria, antes bien con humildad. Llenemos esa. Mire, porque el concepto de humildad a veces está muy mal versado por allí. Hablan de andar mal vestido, que es otra cosa. Pero humildad es cuando nosotros tenemos nuestra posición ante nuestro Dios. En Santiago 4, 8 al 10, este discípulo estaba en su carta hablando y dijo estas palabras. Dice, acercaos a Dios y automáticamente Él se acercará a vosotros. Esa es una fórmula matemática. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y empieza a dar recomendaciones. ¿Qué puede suceder ahí? Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los del doble ánimo,
purificad. Habla de las manos, esas manos que tenemos que levantar en el momento de la alabanza. Tenemos que decir, Señor, limpia mis manos con las que yo te levanto y adoro. Y dice, purifica nuestros corazones porque de ahí sale de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso sigue diciendo, afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero en el verso 10 dice, humillaos delante del Señor. Y Él se encarga, hermano. Él se encarga de exaltarte. No para que seas superiores a los demás, sino que te exalta con un testimonio de una oración contestada. Te exalta limpiándote, limpiándonos de nuestros pecados, purificando nuestras vidas. Ahí es donde Él se glorifica en nosotros. Usted sabe qué es bonito andar siendo exaltado, pero por Dios. Que no te exalte otro, que te exalte Dios. Pero eso lo hacemos cuando nos acercamos a Él, para que Él se acerque a nosotros. Hay una historia que está en el libro de los Salmos. Yo cuando leí este Salmo 73, yo dije, esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Este hombre llamado Asaf. Y él le pasaron muchas cosas en el momento que estaba allí. Es decir, este señor, este muchacho o este hombre no era cualquier persona. Era un salmista. Una persona que ministraba en el altar. Una persona que era identificada. Pero él tenía un problema que nadie lo veía. Un problema adentro. Él tenía allí una disputa en el interior. Sin embargo, este salmo comienza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, es decir, él habló primero de Israel, pero ahora dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque, aquí tuvo la razón, porque tuve envidia. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No sé usted, pero a mí a veces me pasa. Oye, pero míralo, mira cómo. Pero veo estas cosas y digo, y él empieza a narrar una cantidad de cosas y dice, porque no tienen congojas por su muerte, no pasan trabajo como los otros mortales, pues su vigor está entero, y así una cantidad de cosas. Hay un conflicto, eso más nadie lo escuchó, usted y yo lo sabemos porque él lo escribió, porque si no, no hubiésemos enterado. Y él está allí con esa cosa, y nombra una cantidad que si leemos, les recomiendo que lo lean en su casa, pero él empezó allí con ese problema allí. En el verso 13, después que míralo cómo está próspero él, pero él dice verdaderamente, en el nivel que estaba este hombre, verdaderamente en vano he limpiado oye, pero qué duro, ¿no? Usted se pone ahorita, oye, pero ¿en qué planeta estás tú? Pero ahí estaba, y nosotros muchas veces también estamos en esta situación. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos. Aquí hablo otra vez, manos, corazón. Y mis manos de inocencia. Y él estaba tomando una determinación allí. Porque dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero en el verso 15 dice, si dijera yo, ¿qué tal si hablaré como ellos? Porque si decimos hablaré como ellos, oye, dice que se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Oye, terrible. Pero él dijo, hablaré como ellos. Pero él dijo, no, ya va. He aquí, mira, a la generación de tus hijos se engañaría. Y sigue diciendo, cuando pensé,
decir, él estaba era puro pensando nada más. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta, qué bueno cuando hay un hasta. Él dijo, él pensó para saber esto, fue duro trabajo. Me imagino esa cabeza ahí dando vueltas, todos esos pensamientos. Pero hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí él. Mire, Dios, en lo que él entró al santuario, lo trasladó en profecía al fin. Él estaba allí viendo la prosperidad de los impíos, pero Dios, porque él había entrado al santuario, Dios lo dijo, mira, le profetizó que va a ser el fin de ellos. Lo importante que es acercarse al santuario de Dios. Lo importante que es entrar en su santuario. Dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizadero. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Él estaba viendo eso allí, no estaba pasando. Pero eso Dios se lo estaba mostrando. Dice, como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Pero aquí empezó el arrepentimiento en el verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Era algo que estaba sucediendo internamente en su corazón. Tan torpe era yo que no entendí, era como una bestia delante de ti. Pero hay algo muy importante que dice en el verso 23, con todo. Mire, pase lo que pase, cualquier cosa que le esté pasando a usted por la mente, peguémonos a esta palabra, con todo yo siempre estuve contigo. Mire, como humanos nosotros nos pueden pasar muchas cosas por la mente, por el corazón, ¿qué tal? Pero no nos alejemos nunca. Mantengámonos siempre cerca de su presencia. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice, ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Pero él hace ratico estaba deseando otra cosa. Porque somos así, hermano. Hace ratico estaba deseando, mira, tremendo auto, una Homer, no sé qué. Pero ahora después que recapacitamos, como que otra vez volvemos a encalar donde Dios nos quiere tener. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y él dijo claramente, mi corazón y mi carne desfallece, de verdad. Pero más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces aquí vuelve a hablar de distancia. En el verso 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Es tan importante la distancia. Pero el verso 28 vamos a leerlo todos de pie. Les invito, hermano. Y en el nombre de Jesús la palabra de Dios dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Dice, en cuanto a mí, es lo que usted y yo debemos de decir en esta hora. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hay
Un salmo que también recordamos mucho cuando dice el Salmo 42. Cuando dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hay algo importante cuando estamos allí pegados a la oración, pegados, pero a esa comunicación con nuestro Dios, no algo fingido, sino porque es el momento de acercarnos a Dios, es el momento cuando nos desconectamos de todo y nos acercamos a Dios. Entonces vamos en este momento, vamos a hacer este compromiso. El acercarme a Dios es el bien. Este Salmo 42 comienza de la siguiente manera, para terminar: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh el alma mía. Y el 2 dice algo muy importante: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? El Señor no nos obliga a acercarnos, pero Él nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces en esta hora yo creo que nos podemos acercar a Dios y vamos a decirle al Señor que aquí estamos. ¿Cuánto lo necesitamos? Este salmista decía que estaba indignado viendo la prosperidad de los impíos, pero hasta que entrando en el santuario de Dios. Vamos a entrar en su presencia en esta hora. Vamos a entrar en su santuario. Vamos a entrar en ese lugar donde se disipan todas nuestras cargas. Vamos a entrar en ese lugar donde se disipan todas nuestras dudas. Vamos a entrar en ese lugar donde solamente estás tú y Dios. Está Dios y yo. Es el momento donde podemos practicar y decir: Señor Jesús, aquí estoy. Mientras nuestros hermanos entonan una alabanza en esta hora, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Él quiere darte un galardón en esta hora. Tal vez sea una petición, tal vez sea una necesidad, tal vez sea un problema, pero debemos de acercarnos a Él. Acercarnos a Él confiadamente, acercarnos a Él sabiendo de que Él está allí. Él empatiza con tu situación, Él empatiza en tu problema, Él sabe por la que estás pasando, Él conoce el dolor que puede haber en tu corazón, Él conoce la angustia en la que puedes estar pasando, pero Él está solamente esperando que nos acerquemos a Él. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús. Dios mío, estamos delante de ti porque te necesitamos, Señor Jesús. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Vamos a derramar nuestra alma. Oh, aleluya.
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya, aleluya. Oh, es un momento de meditar en Dios, de entregar nuestras vidas a Dios, de entregar nuestros corazones, nuestras manos, nuestro ser. Aleluya, bendito sea su nombre, Jesús. Gloria, gloria al nombre de Jesús.